Sí, amigos de Dumas Informa, vamos a establecer la comunicación con Gabriela Chelecu. Ella es bióloga y también actualmente es directora ejecutiva de la Fundación CO2 Cero Panamá. Vamos a hablar con ella porque, si bien es cierto, el tema de la COVID-19 está impactando, ¿no?, mediáticamente en todo el mundo, pero también hay otros temas interesantes, ¿no? Cambio climático, igualmente se habla situaciones que están ocurriendo actualmente en el ambiente. Licenciada Chelescu, ¿cómo ve usted esto, por lo menos el tema del cambio climático, por lo menos en el caso de Panamá, pues, qué información se maneja? Mira, ¿qué tal? Gracias por la invitación, Dumas. Siempre un placer estar contigo. Panamá y todos los países de la región centroamericana son de los grupos, del grupo de países que está más vulnerable a los efectos del cambio climático. Algo que preocupa, como efectivamente decías al principio, es que obviamente por la pandemia que hay con el COVID-19, ese es el tema que predomina y el tema que está priorizado a nivel mundial. Sin embargo, cambio climático, todo lo que está ocurriendo en el planeta, sigue siendo igual de importante que antes que apareciera el COVID-19. Y parece haber quedado bastante relegado, a pesar de que tuvimos la COP26, la cual tuvo sus éxitos y sus no tan éxitos, sí ha quedado como en un vacío y eso preocupa. Eh, los temas como el levantamiento del nivel del mar, que destruiría muchos ecosistemas, no solamente áreas también habitables, crearía mucho movimiento y migración de personas a nivel mundial, estamos hablando de millones de personas, eh, es algo que realmente está a la vuelta de la esquina y no parecemos estar tomando las medidas que necesitamos. Sin embargo, hay buenas noticias. Panamá es uno de los 3 países que resultaron ser carbono negativo a nivel mundial, junto con Bután y Surinam. Y eso significa que nosotros estamos absorbiendo con nuestros árboles más cantidad de carbono del que estamos emitiendo. Eso es bueno y tenemos que mantenerlo. La forma en que estamos absorbiendo todo este carbono es manteniendo nuestros bosques. Algo que es muy interesante es que nuestros bosques de manglar, este ecosistema tan importante que tenemos en las costas de Panamá, es uno de los tipos de árboles que más carbono absorbe. Así que sigue siendo importante mantener estos ecosistemas y seguir disminuyendo nuestra producción de carbono. Licenciada, Eh, esto de que Panamá está absorbiendo este uh tema del -huh. carbono con el tema de los bonos de carbono, o sea, eso ¿cómo beneficia? Para que nos explique por lo menos al país. Bueno, estos son, de nuevo, excelentes noticias en el sentido de que en un momento dado Panamá, al tener plantaciones grandes de árboles, sobre todo árboles nuevos de 10 años o menos, cada vez que el árbol va creciendo, las células del árbol van usando carbono del ambiente. Entonces, mientras más grande es el árbol, más carbono quita de la atmósfera y lo retiene. Este carbono es carbono que no va a estar calentando el planeta. Entonces, mientras más árboles nosotros sembramos, obviamente los árboles son los que más absorben, pero todo tipo de planta que sembramos, a medida que crece, su estructura es como un lego. Los legos del árbol van siendo carbono y eso se quita del ambiente. Entonces, cuando nosotros como en Panamá tenemos un país donde estamos absorbiendo mucho carbono, eh, al mismo tiempo en otros países hay, por ejemplo, industrias o actividades que contaminan mucho, que liberan carbono a la atmósfera. Bueno, esas personas, en muchos países existen impuestos donde estas empresas tienen que compensar el carbono que liberaron. Por ejemplo, yo tiré 100.000 toneladas de carbono allá en Francia o allá en Australia. De alguna forma yo tengo que sembrar suficientes árboles para absorber ese carbono. ¿Qué pasa? En muchos de estos países no hay estas siembras o no hay suficientes siembras de árboles. Panamá puede aprovechar esa oportunidad. Nosotros podemos seguir sembrando árboles, absorbiendo carbono y nuestro crédito, este carbono que nosotros estamos absorbiendo, se lo podemos vender a estos otros países. Esto es algo que hacia allá tenemos que ir, hacia allá estamos yendo. La COP26 ayudó en esto en el sentido de que al internacionalizar los estándares de los bonos de carbono, nosotros hemos podido
empezar a accesar a este mercado internacional. O sea, todas las personas ahora mismo, por ejemplo, que están escuchando el programa y tienen terrenos grandes o tienen áreas de bosque grandes, o incluso si tienes pequeñas, si te asocias con varias personas, esto también puede funcionar. Tú puedes hacer una evaluación de cuánto carbono tú estás absorbiendo y ver cuánto de este carbono que tú absorbiste puedes venderle a estos otros países o industrias que están contaminando. Sí, pero dígame algo, ¿esta venta o esta transacción sería a nivel de gobierno o sería a nivel privado? O sea, ¿cómo funciona? Eso es una venta a nivel privado y se hace a nivel internacional. El Ministerio de Ambiente está impulsando que esto se formalice y que incluso se haga por ley, pero obviamente con las prioridades que tenemos en este momento, eso no ha avanzado tanto todavía. Sin embargo, para allá vamos. Actualmente se hace, por ejemplo, bueno, el grupo con el cual yo trabajo de CO2 cero, Panamá, Colombia, nosotros trabajamos en eso precisamente. Se hace la evaluación del área de plantación que tú tienes, cuánto carbono estás absorbiendo y se hace el puente con el país o la industria o la empresa en otro país que está contaminando para que pueda compensar. O sea, la empresa donde usted trabaja o la fundación que trabaja hace la evaluación. Hace la evaluación y hace el puente para que tú puedas vender tus bonos de carbono. Es muy interesante porque muchos de nosotros, personas que tienen terrenos o que sencillamente tienen áreas que están reforestadas o que tienen proyectos de reforestación, pueden estar incrementando sus ingresos con bonos de carbono. Y además haciendo lo que es más importante para realmente, para mi pensar, estás haciendo un bien a nivel mundial. Cada vez que nosotros absorbemos y quitamos carbono de la atmósfera, estamos haciendo nuestra parte para bajar el impacto del cambio climático. Oiga, esto es interesantísimo, ¿no? Porque por lo menos los árboles tienen que ser de alguna clase o cualquier clase de árbol. Cualquier clase de árbol, hasta rastrojos, se contabilizan para absorción de carbono, pero obviamente si uno lo va a ver como un negocio, tienen que ser árboles ya de cierto tamaño y de cierta edad. Árboles gruesos, por ejemplo, hay personas que hacen sembradíos de teca o de acacia. Estos son árboles que son muy buenos porque cuando van creciendo, ya en 10 años tú tienes mucho carbono acumulado allí y puedes entonces vender una gran cantidad de bonos. Sin embargo, en Panamá también tenemos, como te comentaba, los ecosistemas de mangle, que son realmente un ecosistema muy agradecido. Áreas de mangle que han sido afectadas, si tú las dejas tranquilas, se vuelven a repoblar. Y el mangle atrapa 4 veces más carbono que los árboles normales que tenemos aquí en tierra firme. 4 veces más carbono. Oiga, esto es Así que interesantísimo, interesantísimo, licenciada Chelecu. ya te vas a comprar tu terreno para reforestar, ¿verdad, Dumas? Así mismo es. Oiga, entonces ¿Por qué dígame no? algo. Ese bono, o sea, esa transacción, ¿cómo se hace? Un bono, ¿cuánto costaría? Y depende de la extensión. O sea, ¿cómo se mide eso? Mira, los expertos forestales vienen, analizan el área, ven cuánto miden tus árboles, cuánto tiempo tienen, se analizan cómo ha evolucionado el área con fotos satelitales para ver cómo estaba el área hace 10 años, cómo estaba hace 5 años, cómo está ahora, y se calcula cuánto carbono se ha absorbido. Y claro, es como la bolsa de valores. Tienes que negociar en cuánto se va a vender. Pueden ser $5, pueden ser $10, pero estamos hablando de miles de bonos en un momento dado. Así que depende de cómo esté el mercado y obviamente de cómo se hace la negociación. Que eso es lo que por ejemplo, en lo que se está trabajando en CO2 Cero Panamá y en CO2 Cero Colombia. Bueno, CO2 Cero Colombia tiene más de 10 años haciéndolo, ellos ya tienen su ley, incluso en Panamá estamos todavía sin ley, pero tenemos la ventaja de que somos carbono negativo, lo cual nos permite estar en una posición muy buena para negociar los bonos de carbono. Sí, porque al final el dueño de la tierra sale ganando, porque si tienes un sembradío de frutas, eh, Ujú. eh, vas a cosechar la fruta y fuera de eso estás ganando con los bonos, ¿no? No, sí, claro, es algo adicional, no es que lo vas a hacer nada más por los bonos, sino que es algo adicional que estás ganando. Hay personas que tienen terrenos que ni siquiera están utilizando y a veces son pequeños. Ponte, para que sea un buen proyecto estamos hablando de quizás necesitas 1.000 hectáreas y no todo el mundo tiene 1.000 hectáreas. Lo que haces es que haces cooperativas o te organizas con personas del área o incluso en diferentes partes del país y juntas áreas de terreno que se van, entonces se auditan y sacan
la cantidad de carbono que se está absorbiendo. Yo creo que eso es algo que, digo, si en Panamá estamos haciendo las cosas bien, tratando de hacer las cosas bien, definitivamente, yo siempre lo he dicho, tú sabes, Dumas, que yo pienso que la sostenibilidad ambiental tiene que ser un buen negocio, si no las personas no lo van no van a seguir lo que es las normas o los lineamientos de sostenibilidad. Todas las empresas de Panamá debemos ir empujando y siguiendo la línea de lo que es la sostenibilidad ambiental, la sostenibilidad empresarial. Eso es algo que, si el desarrollo no es sostenible, no es desarrollo. Entonces, en Panamá, ¿qué hace falta? ¿La ley? O sea, ¿estamos en pañales o ya esto se estaba comercializando? La ley, mira, la ley sería muy bueno, sin embargo no es indispensable, porque ahora con la COP26 los bonos de carbono los puedes vender al extranjero, que antes era lo que estaba medio limitado, y ahora mismo todavía se tiene que regular un poco, pero ya está abierta más la puerta a que en lugar de tú, si produces bonos de carbono en Panamá, se lo tendrías que vender a una empresa en Panamá. No, ahora se abrió a que si tú produces y capturas tu carbono en Panamá, se lo puedes vender a una empresa en China, donde sea que haga falta. Y eso es una gran ventaja. Esto es algo que existe, algo que ya muchos países están aprovechando y que en Panamá no estamos aprovechando. Sí hay algunas personas que están vendiendo sus bonos, sin embargo la gran mayoría de personas desconocen esto y yo creo que debemos informarnos porque estamos perdiendo una oportunidad de negocio y una oportunidad además de contribuir para la captura de carbono y mejorar la calidad de vida disminuyendo el impacto del cambio climático. Ok, entonces ya para finalizar, eso es lo que está haciendo entonces la Fundación CO2 Panamá, ¿no? La cual Sí, usted dirige. correcto. Mira, nosotros, mira, varias cosas. Por ejemplo, si tú eres una empresa y quieres obtener un certificado que indique que tú estás haciendo las cosas bien, que eres una empresa sostenible, nosotros en CO2 Panamá hacemos eso. Te auditamos, vemos lo que estás haciendo. Por ejemplo, ahora vamos a estar trabajando con algunas escuelas que van a ser las primeras en ser certificadas en la región, imagínate aquí en Panamá. Eh, También si tú tienes un área que tú has reforestado, se puede calcular, se puede ver el tema de los bonos de carbono. Y también hay muchos programas que se hacen que van hacia la sostenibilidad, que pueden recibir reconocimientos, sellos internacionales, que yo creo que vale la pena. Yo creo que hay que motivar a las personas. Con COVID o sin COVID, Dumas, seguimos viviendo en este planeta y tenemos que lograr que la salud del ambiente sea buena, porque si no vamos a tener otras epidemias y otras cosas. Eso lo podemos hablar en otro programa, cómo el cambio climático es también responsable de muchas de las epidemias que se dan a nivel mundial. Pero yo creo que en Panamá íbamos bastante bien y tenemos que volver a ese camino con COVID o sin COVID, a seguir viendo oportunidades de negocio y a seguir viendo cómo podemos disminuir el impacto del cambio climático en Panamá, porque somos uno de los países más vulnerables. Somos un país muy angosto, 80 kilómetros en algunos lados, muchas costas, y con la elevación del nivel del mar, entre otras cosas, vamos a sufrir los impactos que ya estamos sufriendo. Hay unos mapas muy interesantes de la NOAA, donde sale la proyección de la elevación de cambio climático a nivel mundial, de la elevación del mar. Cuando vas y ves el mapa de Panamá, tú puedes ver toda la parte que va a quedar bajo el agua. Yo se lo muestro a mis estudiantes cuando doy ciencias ambientales y realmente es impresionante. Todo el mundo busca su casa y sí, mucha parte, te lo puedo mandar, Duma, si quieres para ponerlo en tu sitio. ¿Cómo no? Y eso es de la NOAA. ¿Qué parte de Panamá van a quedar bajo el agua? Hasta para invertir en bienes raíces es interesante saber eso. Ok, bueno, como no, entonces muchas gracias a la licenciada Gabriela Echelecu, ella es la directora de la Fundación CO2 Panamá, conversando con nosotros aquí en Dumas Informa. Gracias, Gabriela. Oye, un placer, un abrazo.